Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá, esta es su escuela teológica integral reformadora. Vamos a la clase número 9 de lo que es el conflicto entre dos reinos, mal llamada guerra espiritual. Ya lo hemos demostrado. Está en la primera clase demostramos que no existe guerra espiritual. Etimológicamente, pues estamos claros en eso y estamos desarrollándonos sobre ese tema. Vamos a ver la capacidad de poder con la que contamos, compañeros. ¿Sí? Vamos a ver si nosotros quedamos desarmados o estamos armados hasta los dientes y todavía le estamos pidiendo a Dios que nos dé más armas, pero no estamos usando las que tenemos. Vamos a ver. Lo primero que debemos entender es que tenemos tanto poder, oiga, que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Pastor, ¿usted está diciendo que usted tiene más poder que Dios? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. El término que Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en capacidad es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole relacionado al poder de Dios tiene que ver con lo infinito del poder, que indica que no tiene medida, es decir, no tiene anchura, altura ni profundidad. Según el apóstol Pablo, toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y a su vez es Dios. Si nosotros analizamos el poder de Dios en operaciones, nadie puede sobrepasar a Dios en poder, porque ¿quién puede crear lo que Dios hizo? Pero si analizamos el poder de Dios en capacidad, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque la misma capacidad de poder que está en Dios está en mí, porque en mí está el Espíritu Santo, que es Dios y es el poder de Dios, según todo lo que hemos enseñado acerca de la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder. La iglesia no necesita poder. Lo que tiene que descubrir es cómo desatar el poder. ¿Sí? Porque lo tenemos todo y estamos pidiendo más, pero pedimos más porque no sabemos que lo tenemos. Entonces, todo ese poder de un espíritu que es eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente está en nosotros. ¿Sí? Vive, mora en nosotros. Lo más tremendo del caso es que no se puede ir de nosotros, no nos puede abandonar. Por esa razón es que se contrita y por esa razón es que se apaga, que eso lo hacemos nosotros. Ahora el caso está, cuando lo contritamos y cuando lo apagamos, ¿quién va a descontristarlo y quién va a desapagarlo? Nosotros mismos. Así como fuimos tan buenos para apagarlo y para contritarlo, pues debemos de hacerlo para nuevamente retomar esa amistad, porque los beneficiados somos nosotros mismos. Ahora, conociendo nuestro arsenal, vamos a ver qué es lo que tenemos, con qué es que contamos, qué se nos dio para la batalla, para las batallas que tenemos que librar todos los días y todos nosotros en diferentes flancos, en diferentes lugares. Cuando hablamos de un hipérbole, es como que nosotros salimos a cazar ardillas con una escopeta calibre 12. ¿Tiene eso sentido de que nosotros salgamos a cazar ardillas con una escopeta calibre 12? No tiene sentido, lo que vamos a comer cueros traspasados y perforados por todos lados. Es una exageración. Ahora, conociendo nuestro arsenal, una de las grandes ventajas que Satanás tiene en la batalla es que muchos cristianos, como soldados,
no conocen las armas con las que cuentan. Pablo en Efesios capítulo 6, verso 11 utilizó una expresión referente a las armas que tiene suma importancia. Es el término vestíos. Oiga la expresión, oiga, vestíos. Dios no está diciendo que te va a vestir ni que te vistió. Vestíos, eres tú y soy yo los que tenemos que vestirnos. Cuando analizamos este término etimológicamente y hacemos una semántica, oye, lo anotaron, ¿verdad? Desde del mismo, una semántica del mismo, nos podemos dar cuenta que un gran porcentaje de los cristianos no están vestidos con la armadura de Dios. El término vestirse etimológicamente tiene que ver con lo accesible, lo cognitivo, que tiene que ver con conocer, y lo aplicativo. Si analizamos bien desde el punto etimológico, la iglesia puede decir con toda propiedad que tiene acceso a las armas, pero para poder decir que está vestida con ellas, además de tener acceso, debe conocerlas en todas sus extensiones para poder aplicarlas. Una vez que conozca las armas y luego las aplique, entonces puede decir que estoy vestido con la armadura de Dios. Porque vestirse no se limita al tener, sino al conocer para aplicar. De allí la suma importancia de conocer nuestro, arsenal. Pasemos a descubrir nuestro arsenal. Vamos entonces para el parque de guerra, señoras y señores. El fruto del Espíritu. ¿Sí? Esto es lo fundamental. El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Hacer del fruto del Espíritu un estilo de vida es vivir en la sintonía del Espíritu. Y vivir en sintonía con el Espíritu Santo es tener una vida neutralizada en contra de los ataques satánicos. Satanás no tiene cabida en un hombre o en una mujer que ande en el Espíritu, según Gálatas 5:16 y 17. Ahora la pregunta es, ¿qué es andar en el Espíritu? Moverse en el fruto, no en los dones. ¿Sí? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un carácter, 9 manifestaciones. Ese es el arma más poderosa que nosotros tenemos en contra de Satanás. De todas, el amor. El amor vino a nosotros por la fe. Entonces, el arma más poderosa que la iglesia tiene no es la oración, no es el ayuno, no es la vigilia, es el amor ágape, el arma más poderosa que tenemos nosotros los hijos de Dios. Esta es una de las armas más potentes que la iglesia tiene, la cual debe conocer, aplicar y no descuidar. Nota, en nuestro material de estudio neumatología, que ya lo vimos acá, desarrollamos con mayor precisión y amplitud lo referente al fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu es otra de las armas que tenemos. Primera a Corintios 12:1 en adelante, que de paso les dijimos que si no estamos moviéndonos en el fruto, imposible es que vengan los dones del Espíritu. Óigalo otra vez.
si yo como cristiano no me estoy moviendo en el fruto del Espíritu no está en mí, no espere los dones. ¿Sí? Ahora, ya aquí vimos neumatología, hablamos del Espíritu, hablamos del fruto del Espíritu y hablamos de los dones también. Creo que aquí estamos muy claros en este aspecto. Los dones del Espíritu o los dones espirituales son armas vitales para librar batalla. Nosotros como creyentes hemos sido dotados de parte de Dios por el Espíritu Santo de dones de revelación y de poder y de expresión oral para ser usados como armas en las batallas que tenemos que librar. Nota, en este estudio no entraremos a definir los dones del Espíritu en vista de que este ministerio tiene un material que ya lo dimos aquí, no tenemos problema con eso. La verdad, vamos entonces a Efesios capítulo 6, verso 14, y aquí estamos hablando como la tercera arma. Es decir, primero el fruto, luego los dones, y entonces luego vamos a la verdad. La verdad es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad. En el sentido acostumbrado, la verdad es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad en el sentido acostumbrado. El término verdad usado por Jesús en el pasaje de Juan 18:37 viene del griego eleisia, que significa sin rencor, como particular negativo del griego insano, un verbo primario usado literal o figurativamente como adverbio de ignorante, sin saberlo, lo oculto. Esto indica que el término verdad, cuando usado por Jesús en una respuesta informal que solo tenía el carácter de revelar el cumplimiento de la profecía en él como el Mesías, haciendo referencia al desarrollo de los acontecimientos que lo llevaron a comparecer ante el pretorio cuando Jesús dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hacía referencia es al divulgar, pregonar y cumplir lo que los profetas dijeron de él, incluyendo el Vía Crucis, por donde debería pasar desde el momento que compareció ante Pilato. En otro sentido, la verdad se debe entender como el conocimiento de la palabra revelada e iluminada de Dios y la fe depositada en ella. El apóstol está pensando en términos existenciales cuando habla de la verdad. Cuando un soldado cristiano se ciñe a sí mismo con la verdad en el sentido paulino, significa que se apropia de la palabra a través de la fe, después de haberla conocido, por supuesto. Esto le imparte seguridad, estabilidad y le da capacidad de tomar decisiones para tener acciones en su vida. En la verdad yace la fuerza de la honra, de la prueba o de la hora de la prueba, la tentación y el ataque, la razón, la tradición, los credos y la filosofía se quiebran bajo las presiones de la vida, pero la palabra de Dios, vivida, creída y confesada, permanece intacta y nos hacen sólidos y persistentes como soldados. Sin la verdad
no funciona el escudo de la fe, ni opera la espada del Espíritu. Quiero recalcar esto aquí porque es muy importante. Escúcheme esto. En la verdad yace la fuerza a la hora de la prueba. La prueba cuando viene, es decir, cuando tú estás en la verdad, ya tienes la fuerza para librar la prueba. Sin embargo, cuando tú no estás en la verdad, entonces cualquier tentación va a afectarte, y el ataque que va a venir, mientras tú estés solamente en la razón, en la tradición, los credos y la filosofía, todo esto se quiebra, ¿sí? Ante la tentación. No así los que estamos en la verdad. Los que estamos en la verdad nos aferramos a esa verdad, y en esa verdad, perdón, tenemos poder para mantenernos y sostenernos cualquiera que sea la tentación. Por esa razón es que usted puede darse cuenta de los líderes religiosos, de las diferentes organizaciones que usted conoce, líderes religiosos y líderes religiosas que tienen secularmente mucho conocimiento, que en el área secular son profesionales, son doctores y cuantas cosas más, pero usted conoce de los errores inmorales que viven cometiendo a diestra y siniestra los líderes religiosos que no están en la verdad que es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la razón, la filosofía, se quiebran ante la tentación. Ahora la verdad no. Los que estamos en la verdad somos sólidos y persistentes como soldados. Sin la verdad no funciona el escudo de la fe, ni opera, la espada del Espíritu. Debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros. Oiga esto. Debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que ceñir a la verdad. Somos nosotros los que tenemos que abrazarnos de la verdad. Ceñirnos con ella. El término ceñir tiene que ver con la disposición, con el interés, el esfuerzo particular que se toma, de conocer la verdad de Dios para salir de la ignorancia. La verdad es el arma que Dios nos ha dado y que está en contraste con la ignorancia, elemento que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Hay muchos creyentes que viven atados en un área por no conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Donde no hay libertad es porque no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay, revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. Y donde no está la palabra, no está Dios. Amén. Amén. Esto es un principio recíproco. Donde está la palabra, hay revelación. Donde hay revelación, hay iluminación. Donde hay iluminación, hay visión. Donde hay visión, hay conocimiento. Y donde hay conocimiento, está la verdad. Y la verdad nos hace libres. Dijo el gringo: I am free. Yo soy libre. Ahora, la coraza de justicia. Efesios 6, 14. Vimos primero la verdad. ¿Sí? Ahora vamos a la coraza de justicia. ¿Qué sabe la iglesia de justicia? ¿Quién escribe sobre la justicia divina? Hasta ahora, muy pocos. ¿Quiénes conocen acerca de la justicia divina? Hasta ahora, muy pocos.
¿Qué es la coraza de justicia? Hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza y rectitud que debe tener todo creyente por causa de su relación con Dios. Con dicha posición estoy en desacuerdo por algunas razones que voy a mencionar. En primer lugar, el término griego que Pablo utilizó para justicia es dikaiosumo, que la mayoría de las veces usó para denotar el don de gracia de Dios a los hombres, por la cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos en la correcta relación con Dios. Esta justicia es inalcanzable, oiga, por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Afirmar que dicha justicia como arma es referente a la conducta es estar en total contraste con el término desde el punto de vista etimológico. En segundo lugar, si vestirme de justicia depende de una conducta intachable en este implemento de la armadura que equivale a la coraza, estaríamos siempre desarmados, señoras y señores. Ahora, la coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse, se debe entender como la persuasión en la posición que el creyente debe tener del nivel de justicia en relación a Dios. Es entender, y aceptar que la misma naturaleza de justo que está en Dios está en él por causa de la imputación de la justicia, y que dicha posición debe mantenerla latente en la fe. El sentirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que por muy bajo o degradante que sea la condición de pecado en la que hayamos caído, por causa de eso dejamos de ser santos, amén, ante la presencia de Dios, pero no dejamos de ser justos. ¿Sí? Una cosa es ser justo y otra cosa es ser santo. Cuando hablamos aquí de justicia, estamos hablando del Espíritu. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando del alma. ¿Sí? Estamos hablando del alma y del cuerpo. Entonces, la posición que yo tengo de justo no la obtuve por obra alguna que yo haya hecho. La obtuve por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y yo lo que hice fue conocerla, aceptarla y recibirla. Más nada. Es decir, cuando la palabra vino a nosotros, ¿cómo estábamos nosotros espiritualmente? Perdidos. ¿Sí? Estábamos en maldición. Estábamos en estado de condenación. Cuando yo recibí a Jesús, cuando yo acepté a Jesús, Él quitó de mí el pecado. Él colocó sobre mí la justicia divina. Esa justicia divina tiene que ver con la coraza de justicia. Si yo desconozco esto, aunque lo tenga, es como si no lo tuviera. Y entonces ahí es donde usted va a conseguir y va a escuchar el montón de cristianos, entre ellos ministros. Nosotros somos unos pecadores arrepentidos. El que dice eso de él no sabe quién es. ¿Estamos aquí? Entonces, entender, señoras y señores, qué es la justicia divina es entender parte de nuestra armadura.
No entender, señoras y señores, que es la justicia divina, es estar desarmado en esa área. Porque entonces cuando cometas cualquier tipo de pecado, ya tú te vas a sentir perdido. No, tú estás en condición de pecado. Tú eres un justo que está en condición de pecados. Tú cometiste un pecado del alma. Usaste el cuerpo, pero en tu espíritu no está eso. ¿Sí? Son obras de pecado. ¿Qué tenemos que hacer con las obras de pecado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir en ellas? No. Reconocer que fallamos, reconocer que pecamos, reconocer que tenemos que venir al que está dispuesto a perdonarnos. ¿Quién es ese que está dispuesto a perdonarnos? Jesucristo y los ministros de gracia que tenemos. Porque los ministros que no son de gracia nos van a patear y nos van a botar peor. Pero los ministros de gracia van a decir, no, véngase. No, que tengo que pasar un tiempo de disciplina, sí, siéntese, ya. Eso lo han pasado mucho y lo van a seguir pasando mucho también. ¿Sí? Entender, escúchenme, que nosotros como cristianos no tenemos mancha atrás. Que el hecho de que cometamos un pecado no nos hace pecadores, nos hace un justo, un hijo de Dios en condición de pecados. ¿Se entiende eso? El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que aunque hayamos caído en el pecado que yo considero más horrendo y más degradante, que no existe de este mundo porque todos son igualitos, seguiremos siendo justos como lo es Dios, pero no santos. Pero podemos buscar la santidad en el Dios al cual le servimos. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que el pecado afecta la santidad, más no la justicia. Debemos mantener en claro que hay dos tipos de santidad: la posicional, que ya la tenemos en el espíritu, que se nos imputó, y la práctica, la que nosotros estamos luchando todas las noches y todos los días del mundo, y cuando por alguna circunstancia la arrugamos, la dañamos, la manchamos, buscamos la sangre de Cristo para que nos limpie esa mancha fea y sucia. ¿Amén? Ok. Y que ninguno de nosotros estamos exentos en mancharlo y en arrugar el traje. Pero buscamos la plancha para planchar el traje y buscamos también el elemento para limpiarlo y pulirlo. ¿Estamos claros en eso? La santidad práctica tiene que ver con mis aptitudes, con un estilo de vida acorde con el carácter de Dios y radica en el alma. La santidad práctica depende de mis acciones, de mi forma de conducirme ante la vida. La santidad posicional es un estado que se obtuvo por la fe en gracia de Dios. En conclusión, en cuanto a los estados de santidad, la santidad posicional es un suceso, ya pasó, ya es una realidad. La santidad posesional es un proceso, y ese proceso es de todos los días y todas las noches, de todos los días y todas las noches, hasta que Cristo venga a levantarnos. Amén. El texto sagrado dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto tiene relación con el Espíritu en el proceso de justificación. Por otra parte, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto guarda relación con el alma en el proceso de santificación. Nota, en el estudio que tiene este ministerio acerca del poder de la justicia, que es una materia que vamos a ver aquí, damos mayores explicación sobre la justicia y lo relacionado a ella. Y también tenemos otra materia que la vamos a ver aquí, que se llama santidad genuina. El apresto como calzado
Efesios 6:15. Vamos a ver esta área que muchos de nosotros habíamos estado equivocados por muchos años. El apresto como calzado. Lo primero que tenemos que entender, es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio en sí, como muchos lo han entendido y empleado. No debemos olvidar que el calzado es aplicable al apresto. El término apresto del griego es entoimasía, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar, oiga, las buenas nuevas que producen paz. El detalle es que no todos nuestros predicadores están predicando buenas nuevas y lo que predican en su mayoría tampoco produce paz. El texto que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, no el terror, no la maldición, no los que van a la calle a predicar y a tirar encima el pecado que la gente está cometiendo. No, ya eso ellos lo saben, ya lo están cometiendo. Usted y yo tenemos que irles a llevar buenas nuevas que produzcan paz, para que a través de esas buenas nuevas el Espíritu Santo pueda trabajar. La paz viene como resultado de que se predique el Evangelio, y el anuncio del Evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo. Sí, al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados porque nadie quiere evangelizar. Esto tiene relación o guarda relación con lo dicho por Pablo en Romanos 10. Citemos el pasaje: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Si no fueren enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Oyó? Por el oír la palabra de Dios, no la suya ni la mía. Romanos 10, 13 al 17. Ahora, muchas de nuestras predicaciones no son bíblicas, son ideológicas. El apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino. Cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, estamos implantando el reino, pero esto se da cuando nosotros, como embajadores de Dios, entendemos el valor que tiene la predicación del Evangelio, y a su vez entendemos, por causa de esos valores, la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros el hacer o al hablar o al escribirlo. El escritor de la carta a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas.
y exclamada y esclava, que si el mensaje dado por los ángeles fue firme, y cuanto más la buena nueva anunciada por Cristo, que se nos fueron confiadas por esta razón, es que exclama con gran lamentación aquellos que se les fue confiado el mensaje de salvación y no se ocuparon de este en cuanto a aceptación y vivencia y proclamación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto está en Hebreos 2, 1 y 4. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera a Timoteo 3, 8 y 9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que a la proclamación del Evangelio no haya tropiezo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera a Timoteo 3, 8 y 9. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Segunda a Timoteo 1, 13 y 14. Según el testimonio del apóstol Juan, el proclamar el Evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas, batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovistos del calzado como arma, y a su vez le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizaña y desviarnos al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. El calzado es la única arma, escuchen esto que viene, el calzado es la única arma de avance que tenemos en la iglesia. Es la única arma a la ofensiva, porque todas las demás son a la defensiva, para defendernos. Pero el calzado, o el apresto, del Evangelio de la Paz, es la única arma que tenemos para avanzar. ¿Sí? Las demás son para la defensa. ¿De qué me sirven las demás armas como defensa si no tenemos la disposición para el avance en la predicación del Evangelio, para el rescate del principal valor del reino que son o que es la raza humana? Amados, por la gracia por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis arduamente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Judas 3:4. Escuche esto. La gracia, señoras y señores, no es libertinaje, porque tenemos el otro detalle. En el caso de nosotros, como predicadores de esta verdad, se nos acusa y también se acusó a, Juan Calvino, el otro es Juan Calvino, y el otro teólogo famoso es Jacobo Arminio. Se acusa a Jacobo Arminio de enseñar algunas verdades de esta, de que la salvación que nosotros tenemos es eterna. Pero la acusación que le hacen es que él enseñó, como la salvación es eterna, Rafaelito, bueno, vámonos por ahí a rumbear, a beber, a echar broma y a seguir para adelante, porque como es eterna, no. Escúcheme, cuando nosotros enseñamos esta verdad, también enseñamos de santidad. Porque, escúcheme, gracia no es libertinaje. ¿Sí? Todo extremismo, Pablo, es muestra de carnalidad. ¿Cómo así? Dijo el colombiano. Bueno, el que yo como cristiano me vaya al libertinaje, eso nos muestra de espiritualidad. Y el que yo como cristiano me vaya al ultraconservador, al último religiosismo, tampoco es santidad. Tampoco es espiritualidad. Tenemos que estar en el medio. ¿Cómo? Ni calvo ni con dos pelucas. ¿Sí? Término medio. Ahora, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Casos que se están dando ahorita, que invitan a Rafaelito a predicar a un sitio, luego que termina la predicación, entonces lo llaman: Rafaelito, aquí hay 2 doncellas. ¿Con cuál de ellas quiere pasar la noche? Usted es un patriarca, usted es un hombre de Dios, aquí tiene, como en el Antiguo Testamento se hacía, váyase con una de ellas, coja una. O si quieren, las 2 se las lleva también. Beben todo tipo de bebidas espirituosas y dale para adelante. En eso es un extremismo, libertinaje. Predican a Cristo, predican salvación, predican libertad, pero aquí están unos desordenados. Pero tenemos los otros del otro lado, que para Pablo pasar púlpito en esa camisita manga corta, usted no le pasa, Pablo, usted tiene que traerla aquí. Y la hermana para pasar al púlpito tiene que traerla abajo con la recta y la manga aquí. Y no se puede arreglar nadita, pero ni las punticas del pelo. Dice un amigo, ese pelo tiene que estar pareciendo una tecují, con ese poco de horquetilla. Nada de arreglarse nada. Ese es el otro extremismo de carnalidad. Estamos hablando de hombres y mujeres salvos en la fe, pero enredados en la doctrina. ¿Sí? Unos que tomaron la gracia como libertinaje y otros que quieren mezclar el sacerdocio de Aarón con el de Cristo. No se entienden, no saben qué son. Es decir, esos son como las canciones esas que cantan un grupo aquí en Lara. Yo soy pájaro de gana cuando la gana me da, pero cuando no me da la gana no soy pájaro de gana. Eso está igualito. Entonces hay la necesidad de sentarnos a estudiar y a razonar y que se arme el debate. Bendiciones, nos vemos mañana.